Este miércoles 31 de agosto se desarrollaron en los juzgados de Managua distintas audiencias judiciales a delincuentes, presos, golpistas, terroristas y traidores a la patria. El 30 y 31 de agosto, el régimen presentó a los presos y presas políticas que mantiene hace más de un año en las celdas de auxilio judicial, conocido como el Chipote. Es evidente por las imágenes que hemos visto que todos los presos políticos han presentado una pérdida de peso de casi el 20% y en algunos casos más del 20%. Y esto prácticamente los tiene en riesgo de estar haciendo déficit nutricional moderado a severo, que puede ser grave en algunos de ellos, sobre todo en los que son mayores de edad. La pérdida de masa muscular, la palidez y desorientación, el caminar pausado y con dificultad de algunos de ellos, son parte del deterioro físico más visible de los reos de conciencia del Chipote. En este video te explicamos las consecuencias físicas y psicológicas de permanecer bajo estas condiciones, catalogadas por expertos como tortura blanca. Interrogatorios diarios, poca circulación de aire y oscuridad en las celdas, aislamiento y mala alimentación son algunas de las condiciones a las que los presos y presas políticas recluidas en el Chipote están expuestos diariamente. Divergentes consultó con un médico cirujano en condición de anonimato sobre las principales afectaciones físicas para estas personas. La alimentación deficiente o el ayuno prolongado provoca que el cuerpo no reciba los nutrientes necesarios y por ende se presenten con más frecuencia y severidad muchas enfermedades. Por ejemplo, pérdida de vitaminas como la vitamina A relacionada con la vista. Esto se traduce en visión borrosa, poca apreciación de colores, visión nocturna y dificultad de concentración. Resequedad en los ojos que puede producir úlcera corneal y otras alteraciones visuales. Deficiencia de vitamina B relacionada al sistema nervioso y aparición de anemia. Deficiencia de vitamina C relacionada al sistema inmunológico que los predispone a cualquier infección, por ejemplo, rinitis, gripe o neumonía. Deficiencia de vitamina D relacionada a la exposición al sol y la absorción del calcio necesario para los huesos. En casos de personas mayores de edad, los predispone a osteoporosis y fracturas óseas por caídas o debilidad. La extrema delgadez observada en la mayoría de los presos es una disminución de la masa muscular, provocada por la deficiencia de proteínas en los músculos. Esto puede alterar la glucosa y por ende provocar enfermedades como la diabetes y debilidad muscular. Aquellos presos políticos que tienen enfermedades ya preexistentes como la diabetes, hipertensión, cardiopatías, pueden presentar un incremento en la intensidad de sus enfermedades y todo eso los puede predisponer a un desenlace fatal. La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos usa un término para calificar la situación de los presos políticos en Nicaragua: tortura blanca. Este término se utiliza cuando existen regímenes carcelarios de extremo aislamiento y el objetivo es afectar la salud mental, incluso llegar a perder la identidad. Este método de tortura es relativamente moderno, utilizado por la extinta República Democrática Alemana, Irán, Estados Unidos, Venezuela o Cuba. Familiares de los presos políticos aseguran que entre junio y julio las cantidades de comida eran excesivas y grasosas, pero en el mes de agosto las cantidades de alimento disminuyeron drásticamente. Otros familiares consideran que algunos fueron preparados estéticamente, por ejemplo, peinados o rasurados, para intentar disminuir el impacto físico ante las cámaras de los medios oficiales. Por otro lado, aseguran que los interrogatorios continúan todos los días. Consultamos con una psicóloga clínica en condición de anonimato sobre las implicaciones mentales y emocionales de estas condiciones carcelarias. El aislamiento prolongado y las condiciones de luz en las celdas provocará alteraciones en el cerebro. Por ejemplo, los estados de sueño y no poder distinguir entre el día y la noche. Esto altera el estado fisiológico y psicológico. Cuadros de estrés y ansiedad. El trastorno de ansiedad puede generar depresión y estados alterados de la conciencia. Permanecer en completa oscuridad o todo el tiempo con luz y en aislamiento también puede provocar alteraciones perceptivas, visuales y auditivas. Si no tienen contacto humano, crearán en su mente una persona imaginaria. Las enfermedades físicas críticas pueden también desencadenar problemas de salud mental como la depresión.
A largo plazo, estas personas necesitarán varios años para poder reponerse emocional y físicamente, puesto que su condición marcará un antes y un después en sus vidas. Las familias también se verán afectadas y deberán seguir un proceso de adaptación a esta nueva realidad. Lo que les favorece a estas personas son sus convicciones, pero los constantes interrogatorios e interrupciones pueden llegar a debilitarlas. Probablemente son personas que tienen que tener todos los días un diálogo interior con ellas mismas, que todo está bien, que van a salir adelante, que habrá un futuro. Se tendrá que decir seguramente un diálogo positivo, porque si no lo hacen pueden caer en una depresión muy fuerte. Analistas consideran que el régimen Ortega Murillo está replicando una narrativa de la época de Somoza y de los 80. Aislamiento, juicios falsos, violaciones al debido proceso legal, estigmatización de los presos presentándolos como delincuentes, entre otras. La diferencia actual es el movimiento social de derechos humanos que permite la visibilización y denuncia a nivel local e internacional. Todo ello mientras en las cárceles sobreviven más de 190 presos políticos.